Buen día, Sí, doctor, doctor. ¿se escucha? Buen día, Buen doctor. día, doctor, sí, se Buen día, escucha. doctor. Muy bien. Disculpen el atraso y la desconexión que hubo hace un momento. Lo que pasa es que yo ahora ya estoy en la universidad. He solicitado un curso aquí para poderles dar la clase desde un curso. En ese movimiento de traer mi computadora de un lado a otro se desconectó. Tal como les dije en la anterior clase, yo para que no haya problema del horario entre la teoría y la práctica. En realidad me voy a venir aquí a la U y desde las 8:30 vamos a empezar la teoría y ahora voy a solicitar tener esta aula durante todo este tiempo para que no me falle con la llave y todo lo demás y no nos atrasemos. Pero entonces yo voy a dar las clases desde aquí para que tengamos la clase práctica, la podamos empezar ahora con cada uno de los grupos. También les dije que cuando les toque la práctica, ustedes traten de venirse aquí y hacer un esfuerzo por pasar desde sus teléfonos, en fin, ya aquí para entrar a la clase práctica. Ahora, yo voy a hablar con el director qué posibilidades hay de que pudieran ustedes, por ejemplo, utilizar la sala de cómputo para pasar clases ahí. Los estudiantes que tienen práctica inmediatamente después de la teoría. Entonces, así se pueden venir a las 8:30 a pasar teoría y después pasan prácticas sin problema y tener que correr desde sus casas en 2 minutos y llegar aquí. Eso es imposible, ¿es verdad? Entonces, yo voy a gestionar con el director o con, no sé a qué nivel hay que hablar de esto, para que ustedes puedan tener un ambiente donde puedan pasar la clase con sus teléfonos, con sus celulares y luego pasar la práctica y no perjudicarse. Esto para los alumnos inscritos en la asignatura y que son estudiantes del grupo B1. Yo me voy a preocupar por ustedes que son estudiantes que están en el B1, en el B2 o en el B3, ¿no? En cualquiera de los tres grupos, no por el resto de los estudiantes. Entonces yo voy a ver cómo gestiono, porque es parte de mi responsabilidad y de mi interés como docente que ustedes puedan pasar la mejor clase posible, ¿ya? Entonces, esta es la primera semana, trataremos de ver cómo nos arreglamos en estas situaciones, pero creo que podemos darle una buena solución a esto, dado que nuestras clases, particularmente las clases de fisiología del grupo B, son seguidas, tanto, o sea, la teoría primero y luego la práctica, ¿no? Bien, entonces eso es lo que quería comentarles. Hoy día vamos a tener la primera clase práctica con el B1, tal como les dije también en la anterior clase. Voy a ver si también está ya dispuesto el laboratorio del cuarto piso. Si no, en inicio les espero en el aula 10, ¿ya? A las 10 en punto en el aula 10. De aquí vamos a ir a ver cómo está el laboratorio, si ya lo podemos utilizar o cómo podemos hacer para arrancar con esto. Bien, entonces, en inicio, a todos ustedes les hago este anuncio de que para el B1 hoy día les espero en el aula 10, a las 10 de la mañana. Bien, ahora, en la anterior clase creo que no recomendé la siguiente norma, que es obligatorio. Para entrar a la clase virtual tienen que tener el nombre completo de ustedes en su eh, eh, cámara, en su equipo. No puedo aceptar que, por ejemplo, haya uno que diga Zoom o que solamente esté en diminutivo o que no sé, no esté con el nombre de cada uno de ustedes. ¿Qué es eso? Usuario Zoom. ¿Quién será usuario Zoom? Entonces, por favor, ustedes pueden cambiar esto en este momento. Cambien, pongan su nombre completo. Por ejemplo, aquí veo una alumna, Villa Gómez Paredes Kenneth Iversen.
Bueno, pues ella está con todos sus nombres, sé que es una estudiante, la puedo identificar por sus apellidos, por su nombre, y no a usuario Zoom, que no sé si será un estudiante o quién finalmente es, ¿no? Ya les pedí la anterior clase que respetemos las aulas. No les dije no les dije esta norma, por eso no hay problema, pero ahora les indico, por favor, pongan todos su nombre completo para que los pueda identificar como los estudiantes que son del grupo. Los estudiantes que están inscritos en este grupo tienen todo el derecho de estar, de utilizar todas las herramientas del aula virtual del grupo B. Entonces, eh, eh, por eso es que les pido que haya esta identificación. Identifíquense, por favor, el alumno que entre sin identificación o con diminutivos o solo un nombre o con su sobrenombre, no lo voy a aceptar y de entrada no voy a aceptar a esos alumnos para que ingresen al aula desde el inicio de clase. ¿Está bien? Entonces, por favor, les recomiendo que todos ustedes cambien sus nombres y sus apellidos. Los que están correctos no tengan ningún problema, ya están los nombres, pero los que solamente estuvieran como nombre o como solo apellido o como solo, peor todavía, un diminutivo o un sobrenombre, no voy a aceptar. Bien, entonces está claro, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor, todo claro. Entonces, empezamos la clase. Aquí en el aula hay un aire acondicionado que es realmente fuerte. ¿No interfiere con el sonido? No, no. No, No, doctor, doctor, se no, escucha bien. claro. Ah, muy bien. Entonces, si todo está bien, empezamos con nuestra primera clase de este año, ¿ya? En lo que respecta al programa de la asignatura. Bien, hoy vamos a hablar de la organización funcional del cuerpo humano y el control del medio interno. Ya hemos visto la anterior clase algunas definiciones sobre fisiología y también hemos hablado sobre el objetivo de esta asignatura y de la fisiología en general, ¿no? El objetivo de la fisiología vendría a ser explicar los factores físicos y químicos responsables del origen, desarrollo y progreso de la vida en general, y de la fisiología humana sería explicar las características y mecanismos específicos del cuerpo humano que lo hacen que sea un ser vivo. Entonces, a partir de ahora, de esta clase, nuestro interés va a estar en que ustedes comprendan estas características biológicas, químicas, físicas que se presentan a nivel molecular, a nivel celular en el organismo humano y que desde luego caracterizan a el humano como un ser vivo, ¿no? Nosotros formamos parte del grupo de seres vivos, de la naturaleza, entonces tenemos características que son comunes con el resto de los seres vivos, pero también tenemos características muy específicas, que de hecho está en nuestra genética, que está en nuestro ADN, que seamos específicos, que seamos humanos y no seamos otra especie, no somos ni simios, ni somos camélidos, ni somos insectos, somos humanos, somos una especie específica. Esto es importante porque tenemos diferencias anatómicas, tenemos diferencias fisiológicas e incluso patológicas con el resto de los seres vivos. Bien, una característica que tenemos los seres humanos que nos eh, 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 une a todos los seres vivos es que estamos compuestos por células, ¿no? Nosotros tenemos
tejidos, órganos, y cada uno de estos tejidos, cada uno de estos órganos tiene miles de millones, en algunos casos, de células que son las unidades vivas básicas del cuerpo. Una célula es la unidad funcional del organismo. En unas células podemos nosotros observar todas, absolutamente todas las características que tiene un ser vivo. Y todos los seres vivos entonces estamos formados por células. Algunos seres vivos están formados por una sola célula. Son organismos unicelulares. Que sean solamente, que estén formados por una célula, no les hace menos seres vivos que a los organismos más complejos, como los humanos, que estamos formados por billones de células, ¿no? Bien, ahora, cada célula está adaptada para realizar una o más funciones específicas, pero además todas las células tienen características básicas que les son comunes. Estas características básicas que son comunes a todas las células es que prácticamente todas las células utilizan oxígeno para producir reacciones bioquímicas con los carbohidratos, las grasas y las proteínas para liberar energía. Entonces, ustedes ya saben que a través de la glucólisis, de la fosforilación oxidativa, del ciclo del ácido cítrico, podemos obtener ATP a partir de la glucosa o a partir de los ácidos grasos. También podemos obtener ingentes cantidades, muchas moléculas de ATP. Incluso las proteínas son capaces de proporcionar ATP mediante ese proceso que se conoce como gluconeogénesis. ¿Para qué nos sirve el ATP? Para todas las funciones celulares, porque es la molécula energética por excelencia. Por eso dice que todas las células, o en todas las células, el oxígeno reacciona con los carbohidratos y las grasas y las proteínas para liberar energía, para producir ATP. Vean que todas las células van a utilizar esta molécula para sus múltiples funciones, ¿no? Para su reproducción, para la síntesis de proteínas, para el transporte de sustancias a través de la membrana, etc. Ahora, estas reacciones bioquímicas que están orientadas o destinadas a producir ATP tienen básicamente las mismas bases químicas, ¿no? Vean, si observamos, todas las células pueden obtener ATP a partir de la glucosa mediante la glucólisis. La glucólisis es una serie de reacciones bioquímicas que, gracias a la intervención de varias enzimas, se obtiene una molécula de ATP a partir de la glucosa. Pero además se obtiene otra molécula, el ácido pirúvico. Esta molécula de ácido pirúvico, a través del ciclo de Krebs, también va a obtener más moléculas de ATP. Y finalmente, mediante otro proceso que ya se da en la mitocondria, que es la fosforilación oxidativa, se va a obtener más moléculas todavía de ATP. Todo esto a partir de una molécula de glucosa. De una molécula de glucosa podemos obtener hasta 36 moléculas de ATP. De una molécula de ácidos grasos, por la beta oxidación, que es otro proceso bioquímico también, la beta oxidación de los ácidos grasos, vamos a tener hasta 104 moléculas de ATP. O a partir de la gluconeogénesis, también que implica la participación de muchas enzimas, las enzimas gluconeogénicas, vamos a obtener moléculas de ATP. Pero en todas las células estos procesos son los mismos. En algunas puede variar a partir también de otras moléculas. Por ejemplo, la fosfocreína es capaz de producir
energía, moléculas altamente energéticas para el funcionamiento de las células. Pero en general, estos procesos bioquímicos donde intervienen una serie de enzimas, de reacciones enzimáticas, son los mismos en todas las células vegetales, las células animales, las bacterias, los protozoarios, las pulgas o los camellos o los humanos. Estas formas energéticas, estas reacciones de obtención de energía son prácticamente las mismas. Ahora, las células, una vez que producen el ATP, lo utilizan para su propia, para sus propias funciones, pero también suelen producir para ATP para liberar, ya sea el ATP como molécula hacia el medio que circunda para que éste sirva para intervenir en otras reacciones fuera de la célula, o puede producir una serie de sustancias también la célula que va a liberar hacia el exterior para que estas sustancias vayan a cumplir funciones en otras células. Eso pasa en los organismos multicelulares o pluricelulares, ¿no? Una célula glandular, por ejemplo, libera los productos de su metabolismo como forma de secreciones, pueden ser enzimas o pueden ser hormonas, y estas van a ir a cumplir funciones en otros tejidos, en otras células. En el caso de los organismos multicelulares, estas sustancias se liberan al medio interno, al líquido extracelular, luego a través del líquido plasmático se distribuyen por el organismo. Finalmente, todas las células tienen una capacidad de reproducirse, formando nuevas células, y que estas células son de su propia estirpe, de su propia especie. Entonces, esto hace que toda especie garantice la supervivencia de su progenie o de su descendencia, más bien, eh, eh, replicando, haciendo que las células que produce sean exactamente iguales a las células madre. Por eso es que los humanos nacemos igual que nuestros padres, somos humanos igual que nuestros padres, ¿no? Vean, o los perros nacen perros igual que sus padres, o las tortugas nacen tortugas igual que sus padres, o una bacteria gram negativa se va a dividir en otras bacterias gram negativas también. Entonces, esto es así. Ahora, para que todas estas reacciones de obtención de energía y de funciones que cumplen las células se produzcan, hace falta que la célula esté organizada, ¿no? Esta organización de la célula puede ir desde una célula procariótida básica que tiene citoplasma, membrana celular y muchas de las sustancias que necesita la célula para su funcionamiento y su reproducción están dispersas en el citoplasma. O una célula eucariótica que es mucho más organizada, que tiene la membrana celular, además que tiene un núcleo claramente diferenciado, el núcleo con cromatina, el núcleo con ADN o con los genes. Además, en el citoplasma, en el líquido citoplasmático, están los organitos u organelas citoplasmáticas también claramente diferenciadas. Está el aparato de Golgi, están los retículos sarcoplásmicos, están las mitocondrias, los lisosomas, etc. Bien, entonces, vean, las células tienen una organización para cumplir sus funciones. Ahora, aquí decíamos que cada célula sin embargo, está adaptada para realizar una o más funciones específicas, ¿no? Desde los organismos unicelulares, hay organismos celulares que tienen unas capacidades y sobreviven en unos ambientes determinados, unos sobreviven en el agua, otros en el aire, otros
los tejidos de otras especies, en diferentes condiciones climáticas, en diferentes condiciones medioambientales. Entonces se adaptan las células para cumplir sus funciones y sobrevivir. Pero también, vean, y aquí vemos un grado altísimo de adaptación en los organismos multicelulares. En los humanos, por ejemplo, tenemos células nerviosas que cumplen unas funciones específicas. Una célula nerviosa en poco se va a parecer desde el punto de vista morfológico y funcional a la célula muscular, ¿no? La célula nerviosa está específicamente diseñada y adaptada a cumplir una función que es la de transmitir el impulso nervioso. En cambio, la célula muscular está diseñada y adaptada para la contracción. O la célula glandular para producir una secreción específica. O la célula epitelial, que su función es recubrir una superficie. ¿Ven? Cada célula tiene sus propias características, y que estas características surgen de un proceso de adaptación para cumplir una función específica. Pero si vemos una neurona o vemos una célula muscular, aunque son diferentes entre sí, aunque tienen funciones diferentes, si las analizamos, van a tener las mismas características que hacen a todas las células, ¿no? Bien, entonces, esto hay que tener en cuenta para empezar. Aquí tenemos una célula eucariota que está compuesta por un núcleo, el retículo endoplásmico, tanto el liso como el rugoso, el aparato de Golgi, las mitocondrias, las vacuolas, los lisosomas, peroxisomas, todas estas vesículas que están dispersas en el citoplasma. Además, una membrana citoplasmática muy especializada que le permite comunicarse a la célula desde el interior con el exterior. La célula depende de todo lo que se produce en el exterior para su sobrevivencia y además tiene que eliminar muchas sustancias que no le sirven también hacia el exterior. Esas funciones las puede cumplir gracias a una membrana muy selectiva, ¿no? Tiene esta membrana una permeabilidad selectiva, permite el paso de ciertos productos, tanto de entrada como de salida, en el paso de otros, tanto de entrada como de salida. Bien. Ahora, todas las células en el organismo humano se encuentran rodeadas de un líquido. Este se conoce como el líquido extracelular. El líquido extracelular, entonces, es todo el líquido que rodea a las células. Este líquido, el líquido extracelular, en general, todo el líquido del organismo representa 1/3 del organismo, ¿no? De todo nuestro organismo. Esto puede variar también. En los niños puede ser un 80, un 90%, cuanto más, digamos, menor es la edad del niño recién nacido, el 90% del cuerpo de un niño recién nacido está compuesto por líquido. En cambio de un anciano, ya este 60% puede variar, puede llegar a ser 80, puede llegar a ser 50, 40%, ¿no? Puede disminuir la cantidad de líquido de un anciano. Las células se deshidratan, se secan, va cambiando las características del organismo. Pero en un individuo joven, sano, adulto, un adulto joven, entre el 60 y 65% de todo el peso corporal es líquido. Ahora, de todo el líquido que está en el organismo, el 60% de todo el líquido va a representar el medio interno.
¿sí? Este medio interno o líquido extracelular es el líquido que rodea las células, que está fuera de la célula. Este líquido, el líquido extracelular en nuestro organismo, se divide además en dos compartimientos: el líquido intersticial y el líquido vascular. Tanto el líquido intersticial, el que está entre las células, en el tejido intersticial, como el líquido vascular que está circulando por los vasos, se considera líquido extracelular. Y como es líquido extracelular, lo vamos a llamar medio interno. Este término, medio interno, lo acuñó o lo definió un fisiólogo francés, Claude Bernard. Él fue el primero en utilizar el término medio interno para referirse a todo el líquido que rodea las células y que está fuera de la célula. Entonces, el medio interno constituye, les reitero, tanto el líquido vascular como el líquido intersticial. Ahora, este líquido, el líquido extracelular o medio interno, es un líquido que está en dos compartimientos: en el compartimiento intersticial, en el tejido intersticial, y también en el compartimiento vascular. Pero no es un líquido que está ahí estancado como un líquido dentro de una botella, ¿no? No, el líquido que está en la sangre, en los vasos, no está encerrado como en una botella o en una cañería que no tiene permeabilidad. Este líquido está en permanente movimiento. A pesar de que la sangre tiene un movimiento constante. La sangre en cada minuto da toda una vuelta por el organismo, ¿no? Tenemos 5 litros de sangre, que esos 5 litros de sangre dan una vuelta completa por todo el organismo en un minuto de tiempo. ¿Vean? Entonces hay un movimiento muy importante del líquido vascular. Pero además, el líquido vascular está permanentemente saliendo hacia el intersticio a través de los poros capilares. A través de los poros capilares en todos los tejidos donde están los capilares, el líquido está saliendo hacia el intersticio. Entonces, el líquido intersticial también tampoco es un líquido estanco, no es un líquido como una laguna donde está todo plácidamente en calma y no pasa nada, ¿no? O como un bañador de agua donde no se mueve absolutamente nada. Ese líquido intersticial está recibiendo una gran cantidad de líquido proveniente de los vasos a través de los poros, y a su vez el líquido intersticial está devolviendo agua a través de los poros también hacia el líquido vascular, de tal suerte que siempre hay un equilibrio constante entre la cantidad de líquido vascular y la cantidad de líquido extracelular o intersticial. No aumenta el líquido vascular ni aumenta el líquido intersticial, porque cuando aumenta el líquido vascular puede haber trastornos, aumenta el volumen sanguíneo, puede aumentar la presión arterial, o si disminuye el líquido vascular también puede haber disminución de la presión arterial, una hipovolemia, o tampoco aumenta el líquido intersticial, porque si aumenta el líquido intersticial puede haber un edema, ni disminuye el líquido intersticial, puede haber una deshidratación. Vean, siempre estos valores, la cantidad de líquido en los vasos y la cantidad de líquido en el intersticio se mantiene constante, a pesar de que está el líquido en permanente movimiento. Ahí vamos a estudiar todos los factores físicos, químicos, que permiten que los volúmenes de líquido se mantengan en, digamos, una concentración constante.
a pesar de este intenso movimiento de líquido que hay entre el líquido vascular y el líquido intersticial. Además, podríamos decir que el líquido intersticial no solamente vuelve al compartimiento vascular, sino también que intercambia líquido con las células, porque hay otro líquido, el líquido intracelular, que tampoco está quieto. Ese líquido intracelular no es también una taza de agua aislada del resto de las otras tazas de agua, ¿no? Donde el líquido ese permanece estancado, ¿no? A través de la membrana celular, de canales de agua, también el líquido intersticial entra en gran cantidad hacia la célula y desde la célula está saliendo el líquido intracelular hacia el intersticio para convertirse ya en líquido extracelular. Entonces hay un intercambio constante de estos dos líquidos. También el movimiento de estos líquidos es enorme entre el líquido extracelular y el líquido intracelular. Y también hay una serie de procesos físicos y químicos que mantienen constantes las concentraciones, las cantidades de líquido dentro de la célula y fuera de la célula, y las concentraciones de iones dentro de la célula y fuera de la célula, ¿no? Entonces, ahora, este medio interno, el líquido extracelular, entonces este líquido que está moviéndose constantemente por los vasos, por el intersticio, que entra a la célula y se convierte en líquido intracelular y que luego sale de la célula para volverse a convertir en líquido extracelular. Este líquido que está moviéndose no es agua, ¿no? Por eso es un líquido, pero tiene muchas sustancias que lo forman al líquido extracelular. No es agua pura, no es H2O. Hay agua, desde luego, una gran cantidad del líquido intersticial o intracelular o extracelular está compuesto por agua, pero también hay otras sustancias dentro de ese líquido. Contiene iones, contiene ion sodio, contiene ion potasio, ion cloro, ion calcio, ¿no? Y nutrientes que están viendo hacia las células, glucosa, ácidos grasos, aminoácidos, vitaminas. Entonces, este líquido está transportando todas estas sustancias que necesitan las células también para sobrevivir y cumplir con sus funciones. Y a su vez, el líquido extracelular, el medio interno, recibe sustancias que salen de la célula como metabolitos, como sustancias de desecho, para ser transportados hacia los órganos de desecho, al hígado, a los riñones, para luego eliminarlos del organismo. Bien, ahora, todas estas cantidades de iones, de nutrientes, de productos de desecho, de vitaminas, de moléculas, de proteínas que encontramos en el líquido extracelular y en el líquido vascular, tienen que mantenerse en condiciones o en concentraciones casi constantes, no puede variar. No puede haber variaciones en la concentración de una sustancia o de un ion. Por ejemplo, el ion sodio en el líquido extracelular siempre se mantiene alrededor de 142 miliequivalentes por litro de líquido que encontramos. Puede haber más 2, menos 2 miliequivalentes de variación, ¿no? Pero no puede haber grandes variaciones, no puede ser que un día el sodio esté en 30 miliequivalentes y al día siguiente en 200 y otro día en 142. No, las concentraciones de sodio se mantienen dentro de rangos casi constantes, con muy pequeñas variaciones. Eso permite que la célula pueda recibir todas las cantidad de nutrientes, de agua y de sodio que requiere para su sobrevivencia. Pero no solo el sodio tiene que mantenerse en condiciones constantes, el potasio también, o el cloro, o el calcio, o la glucosa.
Vean, la glucosa tiene que estar entre 60 y 90 miligramos por decilitro. Si sube la cantidad de glucosa en el líquido extracelular, en el líquido celular, vamos a ver que va a haber alteraciones del funcionamiento del organismo. Cuando está por encima de 90, de 100 miligramos por decilitro, ya decimos que se entra un problema de trastornos metabólicos, como es la diabetes. Y si disminuye la glucosa muy por debajo de los 60 miligramos por decilitro en el líquido extracelular, en la sangre, vamos a ver que puede llegarse a una hipoglicemia, que va a traer trastornos al individuo, o a una hipoglicemia tan severa que puede entrar la persona en un shock, en un coma hipoglicémico, ¿no? Entonces, ven, todas las sustancias, absolutamente todas las sustancias que están en el líquido extracelular, que están en el medio interno, tienen que tener una concentración casi constante, porque las células viven, crecen y realizan sus funciones gracias al mantenimiento de esas concentraciones de todas las sustancias que están en el líquido extracelular. Una buena parte, entonces, del estudio de la fisiología se centra en observar las concentraciones de estas sustancias: oxígeno, glucosa, iones, aminoácidos, grasos, vitaminas, todo lo que la célula necesita para cumplir con sus funciones vitales. Ahora, acabamos de decir que tenemos el líquido extracelular y el líquido intracelular, ¿no? El líquido extracelular, entonces, es todo lo que está fuera de la célula. Y el líquido intracelular es todo lo que está dentro de la célula. Estos dos líquidos son muy diferentes entre sí. Estos dos líquidos están separados por la membrana citoplasmática. Esta membrana entonces se encarga de que las características del líquido intracelular sean las que requiere la célula para su funcionamiento, tanto en cantidad de agua como en cantidad de iones, glucosa y todas las sustancias que están dentro de la célula, así como las concentraciones de estas sustancias, de iones, glucosa, oxígeno, dióxido de carbono, tienen que mantenerse casi constantes en el líquido extracelular. También se tienen que mantener en el líquido intracelular para que la célula pueda desarrollar adecuadamente sus funciones. Pero las concentraciones de estas sustancias son muy diferentes en el líquido intracelular y en el líquido extracelular. De tal suerte que las características de los dos líquidos hacen que estos dos líquidos sean dos líquidos muy diferentes entre sí. Vean, por ejemplo, el líquido extracelular fundamentalmente contiene sodio. Ese líquido, además del agua, desde luego, contiene una gran cantidad de sodio. El sodio es el ion dominante, el ion prevalente en el líquido extracelular, el que más hay en el líquido extracelular. Si sumamos todas las sustancias que están en el líquido extracelular, vemos que la mitad de todas las sustancias, si contamos uno por uno todo lo que hay en el líquido extracelular, la mitad está compuesto por sodio. Luego está el ion cloruro. El ion cloruro también es abundante en el líquido extracelular. También hay importante cantidad de ion bicarbonato o de oxígeno, las moléculas de oxígeno, o dióxido de carbono. Hay mucha glucosa en el líquido extracelular. La glucosa se está dirigiendo a las células, no ha sido utilizada todavía, está yendo a las células para que sea utilizada.
Entonces hay mucha glucosa, hay muchos ácidos grasos. Los ácidos grasos también se están dirigiendo a las células, hay muchos ácidos grasos y hay muchos aminoácidos también dirigiéndose hacia las células para que sean utilizados por la célula. Entonces, estas son características del líquido extracelular. En cambio, el líquido intracelular está predominantemente compuesto por iones potasio. También diríamos que la mitad de todos los compuestos que hay en el líquido, que están diluidos en el líquido intracelular, la mitad casi corresponde al potasio. 140 miliequivalentes por litro son los que corresponden al potasio en el líquido intracelular. Hay mucho magnesio, hay mucho fosfato que utiliza la célula. Estos son iones dominantes. Como ustedes pueden ver, en sustancias, aquí ya no encontramos glucosa, ya no encontramos ácidos grasos, no encontramos aminoácidos. Y si los vamos a encontrar es en pequeña cantidad, porque ni bien entra la glucosa a la célula, ya empieza a ser degradada para ser convertida en ATP. Ni bien entran los ácidos grasos, también empiezan a ser degradados y utilizados para ser convertidos en ATP. Son nutrientes, la célula los utiliza para su función. Lo mismo ocurre con los aminoácidos. Ingresan a la célula y la célula ya los utiliza para la síntesis de proteínas. Entonces, estas células tienen poca cantidad de glucosa, de ácidos grasos, de aminoácidos. Porque aunque hacia la célula van estas sustancias, la célula las utiliza inmediatamente para sus funciones. Ahora, tanto el líquido extra e intracelular también contienen pequeñas cantidades de los líquidos que son, o de los iones que son dominantes en el otro líquido, ¿no? Por ejemplo, el líquido extracelular también contiene potasio, también contiene magnesio o fosfato, pero en muy pequeñas cantidades. La concentración de potasio, por ejemplo, en el líquido extracelular es de 4 miliequivalentes por litro. Frente a los 140 miliequivalentes que hay en el líquido intracelular, entonces vean, hay una diferencia enorme. O el ion sodio también está dentro de la célula, en el líquido intracelular, pero también está en una concentración pequeña, 10 a 14 miliequivalentes por litro de sodio hay dentro de la célula. Afuera, en cambio, hay 142 miliequivalentes del ion sodio por litro de líquido. Entonces, el cloruro, el bicarbonato, están también dentro de la célula. Incluso podemos encontrar moléculas de oxígeno que todavía no han sido utilizadas, porque también el oxígeno, ni bien entra a la célula, las utilizan para la fosforilación oxidativa. Entonces, ven, estos dos líquidos son muy diferentes entre sí, aunque en realidad contienen casi los mismos elementos, casi las mismas sustancias, pero muy diferentes. Ahora, este término, homeostasis, es un término que lo acuñó, que lo definió otro fisiólogo a principios del siglo XX. Este fisiólogo se llamaba George Cannon, aunque fue tan grande que todavía lo nombramos y, digamos, si biológicamente no vive, pero la historia de la fisiología está siempre presente, ¿no? Cannon acuñó este término, homeostasis. ¿Qué quiere decir este término? Este es un término muy importante en fisiología y en biología, pero en fisiología es extremadamente importante. Homeostasis se refiere al mantenimiento de unas condiciones casi constantes del medio interno. Hace unos minutos, unos segundos atrás, les decía que los dos líquidos tienen unas características digamos, específicas, el líquido intracelular y el líquido extracelular. Y que el líquido extracelular tiene que tener unas concentraciones de iones, de oxígeno, de glucosa, de aminoácidos,
ácidos grasos, siempre constantes para que la célula pueda cumplir con sus funciones. Entonces, la homeostasis es la capacidad que tiene nuestro organismo de mantener el medio interno en esas condiciones casi constantes. Ahora, esta es una labor enorme. Mantener las condiciones casi constantes del medio interno no es fácil. ¿Ya? Que siempre haya la misma cantidad de oxígeno o con pequeñas variaciones, que siempre haya la misma cantidad de glucosa con pequeñas variaciones, o de sodio, o de potasio, o de cloruro. Es un trabajo en el que participan todos los órganos, todos los sistemas del cuerpo, todos los sistemas trabajan para mantener la homeostasis. Porque fíjense, del mantenimiento de la homeostasis depende la vida de nuestras células. Si se altera la homeostasis, si se alteran las condiciones del medio interno, si se alteran las concentraciones de glucosa, de oxígeno, de sodio o de cualquier sustancia del medio interno, las células van a ser afectadas, van a empezar a sufrir. De hecho, la mayor parte de las enfermedades tiene como base la alteración de la homeostasis. En el hígado, en el riñón, en el pulmón, las células empiezan a sufrir cuando las condiciones del medio interno no están garantizadas en sus concentraciones, que estas concentraciones sean constantes, ¿no? Entonces, todos los órganos funcionan y ese funcionamiento colabora para que se mantenga la homeostasis. El hígado, además de garantizar la homeostasis de todo el medio interno, garantiza su propia vida, ¿no? Su propia sobrevivencia. Los pulmones garantizan también la provisión de oxígeno y que esta provisión de oxígeno sea constante en los volúmenes de oxígeno que requieren todas las células para cumplir sus funciones segundo a segundo, ya no digamos segundo a segundo, que es un tiempo muy grande para la célula, milisegundo a milisegundo. La célula requiere de una provisión constante de oxígeno. Entonces, para abastecer a todas las células del organismo, la concentración de oxígeno en el líquido extracelular, en el medio interno, tiene que ser siempre constante. No puede haber altibajos, porque las células pueden sufrir. O de glucosa. Vean, para mantener la glucosa, todo el aparato digestivo, podríamos ir un poco más allá todavía. Requerimos del aparato locomotor para ir a buscar comida, porque nosotros no tomamos la comida, no obtenemos los nutrientes desde el suelo o del aire o del medio que nos rodea. Necesitamos obtener alimentos, necesitamos ir a un restaurante, ir a un lugar a comprar o ir a producir, a recoger una fruta, un animal y comérnoslo. ¿Ven? Entonces el aparato locomotor nos sirve para movernos. Las plantas no necesitan de aparato locomotor porque obtienen sus nutrientes directamente del suelo y del sol y del aire. En cambio, nosotros no podemos, no tenemos raíces, tenemos que ir y buscar los nutrientes. Ya el aparato locomotor es importante. Si no caminamos, si no nos podemos mover, no vamos a poder obtener nutrientes. Luego necesitamos del aparato digestivo, desde los dientes para moler los alimentos, luego la deglución, el estómago, los intestinos para todos los procesos digestivos y de absorción, luego el páncreas produciendo insulina para que la glucosa sea aprovechada por las células. Fíjense, son varios procesos de muchos órganos que tienen que funcionar perfectamente para que la glucosa esté en una concentración de 60 a 90 miligramos por decilitro todos los días y a cada hora, porque si no, nuestras células, y en especial las células del cerebro y otras, pueden dejar de funcionar. Entonces, vean qué importante es la contribución de todos los órganos para el funcionamiento perfecto del organismo. El riñón
es un órgano esencial para mantener las concentraciones exactas o constantes de todos los iones, de todas las sustancias, mediante los tres procesos que tiene el riñón: la filtración, la reabsorción y la secreción tubular. La filtración glomerular, la reabsorción tubular y la secreción tubular. Entonces, todos los órganos funcionan. Aquí podemos ver este esquema en el que, vean, aquí está el medio interno, el líquido circulante por los vasos, el intersticio, y vean cómo el oxígeno, los nutrientes, incluso el aparato locomotor, ¿no? Aportan para que este líquido se distribuya por todo el organismo. Vean el sistema cardiocirculatorio: si no hay corazón, si no hay vasos, no hay distribución de sangre por el organismo. La sangre recoge nutrientes, recoge oxígeno, recoge sustancias de desecho. Los nutrientes, el oxígeno los lleva hasta las células para que la célula aproveche, y las sustancias de desecho hacia el hígado, hacia los riñones o hacia el respiratorio, como el dióxido de carbono, para que sean eliminados hacia el exterior. Entonces, absolutamente todos los órganos intervienen para garantizar la homeostasis. El aparato circulatorio, por ejemplo, cumple una importante función porque transporta el líquido extracelular, ¿no?, desde los órganos en los que se recogen los nutrientes, en los que se recoge el oxígeno, ¿no?, para llevarlos hacia las células. ¿Y a través de qué lleva el sistema circulatorio todos estos nutrientes que absorbe el tubo digestivo, o todo el oxígeno que se produce en el intercambio a nivel de los pulmones, o todas las otras sustancias que producen las glándulas, como les decía hace un momento, la insulina del páncreas, para que vaya a otras células a cumplir una función, a través de los vasos sanguíneos. A través de esos vasos, a través de venas, a través de arterias, a través de capilares, de linfáticos, el aparato circulatorio transporta estas sustancias. ¿Y quién produce ese movimiento? El corazón, gracias a la sístole y la diástole, generando presiones muy altas en el aparato o en el árbol arterial, y presiones muy bajas en el árbol venoso, para que la sangre pueda circular. Ya les decía hace un momento, la sangre circula y da vueltas por el organismo una vez por minuto, ¿no? Entonces, un glóbulo rojo que empieza en el ventrículo izquierdo sale hacia la aorta, atraviesa todo el sistema circulatorio y después de un minuto nuevamente está volviendo a pasar por el ventrículo izquierdo, en término medio. Entonces, este es un constante movimiento del líquido. Luego hay otra etapa, es una primera etapa, la de la circulación. Hay una segunda etapa del líquido que sale, vean, desde ya los vasos, y esto se cumple en los capilares, a través de los poros capilares, y circula por entre las células, en los tejidos, ¿no? Todas las células, gracias a un sistema circulatorio perfecto que hemos desarrollado, reciben la cantidad de nutrientes que necesitan para sobrevivir. No hay una célula que reciba más o otra célula que reciba menos. Y esto está garantizado porque, vean, las células se encuentran en general a menos de 50 micras de distancia del capilar. Es decir, la célula que más lejos está del capilar, si vemos este capilar, esta célula, que sería la que más lejos está, no tiene una distancia mayor de 50 micras desde aquí. Entonces, hay una rapidez enorme en la que se mueve este líquido
y llega hasta la última célula con glucosa, con oxígeno, con todos los nutrientes que esta célula necesita para su sobrevivencia. Ahora, ¿ven? ¿De dónde vienen todos los nutrientes que llegan al líquido extracelular, al medio interno? Del aparato respiratorio llega el oxígeno, ¿no? Se caen los alveolos, del aparato digestivo, todos los nutrientes como hidratos de carbono, ácidos grasos, aminoácidos. El hígado y otros órganos son capaces de metabolizar. El hígado y otros órganos tienen enzimas o sustancias como hormonas, la insulina, ya les decía hace un momento, u otras hormonas que participan de el cambio de composición química o facilitan que estos nutrientes puedan ingresar a las células, ¿no? Que las células las absorban, que las células capten estos nutrientes y las conviertan en formas utilizables, es decir, que las puedan utilizar para sus procesos vitales. Además, también el hígado y el riñón y otros órganos, como los propios pulmones, eliminan ciertas sustancias tóxicas que ya no nos sirven en el organismo, como el dióxido de carbono, por ejemplo, o la bilirrubina, que necesariamente tienen que ser eliminados hacia el exterior, porque podrían producir algún tipo de intoxicación. Finalmente, está el aparato locomotor, como les decía, que nos permite desplazar. Ahora se eliminan los productos finales del metabolismo a través de los pulmones, el dióxido de carbono sale en el intercambio en los alveolos, los riñones a través de la orina van a eliminar muchas sustancias como la urea, la creatinina, el ácido úrico, ácidos y sales biliares que no nos sirven y que necesariamente tienen que ser eliminados. Y el hígado es un órgano importante del metabolismo. El hígado con un sistema enzimático es capaz de producir muchos metabolitos que no le sirven al organismo y muchos de estos metabolismos de sustancias tanto que son nutrientes como no nutrientes, como por ejemplo los fármacos que utilizamos para el tratamiento de enfermedades, son eliminados a través de la bilis. Los riñones también eliminan una gran cantidad de sustancias tóxicas o de sustancias que no son utilizadas por el organismo, como son los fármacos que utilizamos para el tratamiento de enfermedad. Ahora, cada uno de estos órganos que hemos visto que nos ayudan a transportar, a obtener, a transportar nutrientes hacia las células y a que las células aprovechen los nutrientes o que ayudan a eliminar las sustancias de desecho, las sustancias que ya no le sirven al organismo. Cada uno de estos órganos no actúa de manera independiente. No, nuestro organismo es una unidad. Todos estos órganos están perfectamente integrados gracias a la regulación de sus funciones que realizan dos sistemas importantes que tenemos: el sistema nervioso y el sistema de regulación hormonal. El sistema nervioso, todo el sistema nervioso central, que integra prácticamente todas las funciones del cuerpo. Vamos a ver cómo el hipotálamo se encarga de integrar todas las funciones viscerales a través del sistema nervioso autónomo, pero también el sistema nervioso central es capaz de integrar todos los estímulos que recibimos del medio ambiente, estímulos visuales, auditivos, sensitivos, olfatorios, táctiles, todos los estímulos que recibimos del medio que nos rodea y de nuestro propio cuerpo y los procesa para dar respuestas oportunas y que el organismo pueda mantenerse en condiciones adecuadas.
Lo mismo ocurre con el sistema de regulación hormonal. El sistema de regulación hormonal está compuesto por varias glándulas endocrinas, como el páncreas, la tiroides, la hipófisis, las glándulas sexuales, testosterona o hormonas, que prácticamente participan de todas las funciones del organismo. Entonces, estos dos sistemas regulan e integran las funciones. El hígado no actúa por su cuenta, el estómago no actúa por su cuenta, el riñón no actúa por su cuenta, todos actúan de manera coordinada y ordenada. Finalmente, nosotros tenemos un sistema que nos protege, que evita que nos enfermemos, que muchas de las sustancias y otros seres vivos que están en nuestro alrededor, como bacterias, hongos, virus, nos puedan producir una enfermedad y la muerte, ¿no? Nosotros también nos protegemos de los otros seres vivos gracias a este sistema inmunitario y sistema tegumentario que forman parte de la protección del organismo. El sistema inmunitario, glóbulos blancos, glóbulos derivados de los glóbulos blancos, perdón, células derivadas de los glóbulos blancos, como las células plasmáticas que se convierten en anticuerpos, los linfocitos, los macrófagos, son células potentes y capaces de protegernos contra una gran cantidad de agresiones provenientes de virus, de bacterias, de parásitos, de hongos que están rodeándonos en el medio ambiente y que están también pendientes de invadir nuestro organismo, porque al invadir nuestro organismo ellos también ven una oportunidad para sobrevivir como especie. Luego está el sistema tegumentario, la piel, las uñas, el pelo, las glándulas de la piel que cubren, amortiguan, protegen a todos nuestros órganos. Pero nuestros órganos no están en contacto directo con el medio ambiente, están muy bien protegidos dentro de un armazón de huesos, de músculos y recubiertos totalmente por la piel y las mucosas, que tienen muchas propiedades, además de solamente recubrir. Y como todo ser vivo, tenemos el aparato reproductivo que nos permite generar nuevos seres. O sea, más allá de nuestra vida y de nuestra propia homeostasis y de nuestra propia sobrevivencia, somos capaces de generar una nueva vida. Somos capaces de generar un nuevo ser que corresponde exactamente a las mismas características de nuestra especie. Y con eso estamos garantizando la vida de nuestra especie, la vida de nuestra especie, la continuidad de la vida de nuestra especie. Todos los organismos vivos tienen esa misión en la naturaleza. Y nosotros, como todo organismo vivo, tenemos. Muy bien. Vean, entonces tenemos sistemas de control que están distribuidos por todo el organismo, el control genético para mantener el control de las funciones intracelulares y extracelulares, el ADN que está en los núcleos de cada una de las células, tiene el código genético para el funcionamiento de cada célula en particular. Por ejemplo, dentro del código genético está el código para la síntesis de proteínas y las células sintetizan proteínas cada milisegundo, diferentes tipos de proteínas que son útiles para su funcionamiento, enzimas, proteínas de membrana, proteínas de estructurales, etc. Medios de transporte, receptores para hormonas, para neurotransmisores. Las células permanentemente están sintetizando proteínas para su funcionamiento y cada célula tiene un funcionamiento en particular. Y hemos visto que una neurona no es lo mismo que una célula muscular. Entonces, el código genético de una neurona tiene, ¿no?, la inscripción para la
síntesis de proteínas propias de la neurona. Y el código genético de la célula muscular tendrá también la inscripción del código propio de las proteínas que tiene que sintetizar la célula muscular. Por ejemplo, la célula muscular tiene un código genético que permanentemente está siendo empleado para qué y transcrito al ARN para qué, para la producción, por ejemplo, de actina, de miosina, que o hay en mínima cantidad o no hay en la célula nerviosa, porque la célula nerviosa no es una célula que está diseñada para la contracción. ¿No es verdad? Entonces, ven, cada célula entonces tiene estos sistemas de control, cada órgano, cada tejido tiene estos sistemas de control genético que les permite producir sus propias proteínas para su funcionamiento específico y además para la división celular, ¿no? Además, ahí vean, el aparato respiratorio está muy asociado al sistema nervioso. Vamos a ver que si suben las concentraciones de dióxido de carbono en el líquido extracelular, inmediatamente el bulbo raquídeo, el centro respiratorio, percibe estas concentraciones de dióxido de carbono altas. ¿Y cuál es la respuesta nerviosa? Aumentar la frecuencia respiratoria para eliminar más rápidamente el dióxido de carbono. O el hígado y el páncreas que regulan la concentración de la glucosa en el líquido extracelular. Si la glucosa en ayunas es de 190, o perdón, de 60 a 90 miligramos por decilitro, pero yo desayuno e inmediatamente después del desayuno aumenta esa concentración hasta 140 miligramos por decilitro, 150, ¿vean? Hay una abundancia de glucosa que no estaría dentro de los valores normales, pero como comí, la glucosa ha pasado a la sangre. Entonces esa glucosa tiene que ser inmediatamente utilizada. ¿Quién utiliza la glucosa? Las células. ¿Y quién se encarga de que las células aprovechen esa glucosa y nuevamente baje a concentraciones normales? El páncreas y el hígado. O los riñones, que permanentemente están a través del filtrado y la reabsorción, del filtrado glomerular y la reabsorción tubular, manteniendo las concentraciones de sodio, de potasio, de fosfato y casi todos los iones del líquido extracelular, ¿no? O la regulación de las concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono en el líquido extracelular. El aparato respiratorio es importantísimo para llevar el oxígeno hasta el alveolo, pero desde el alveolo, ¿quién se encarga de llevar el oxígeno hacia el tejido? El glóbulo rojo. Y a través de una sustancia química que es la hemoglobina, una proteína que está dentro del glóbulo rojo, que esta proteína es capaz de unirse a la hemoglobina, o perdón, al oxígeno. La hemoglobina es capaz de unirse al oxígeno para llevar las cantidades exactas o las cantidades casi constantes de oxígeno que necesitan los tejidos y eliminar dióxido de carbono. O todo ese sistema de regulación de la presión arterial que vamos a ver cuando hablemos de presión. Si sube la presión o baja la presión, tenemos una gran cantidad de receptores sensitivos que perciben este aumento o disminución de la presión dentro de las arterias. Estos receptores están conectados con el hipotálamo, están conectados con el centro de cardio circulatorio e inmediatamente envían mensajes hacia estos órganos superiores y hay respuestas aferentes para regular la presión. O aumenta la contracción de las arterias y las venas, o disminuye la contracción de las arterias y de las venas, o aumenta la eliminación renal de sodio y agua, pero el organismo es capaz de responder a los incrementos de la presión arterial de manera inmediata. ¿Vean?
son los varoreceptores los que van a percibir estos aumentos, pero las respuestas van a venir a través de el sistema nervioso o del autónomo o a través también del riñón. Bien, ahora, nuestro organismo está compuesto, como les decía, por 3 tipos de líquidos, ¿no? Uno o dos principales. Uno es el líquido extracelular y otro es el líquido intracelular. El líquido intracelular es un líquido que está dentro de las células y el líquido extracelular es el que está fuera de las células. El líquido intracelular o extracelular lo componen el plasma que está en los vasos y el líquido intersticial que está en el intersticio. Como ustedes pueden ver, estos 3 líquidos que decíamos hace un momento están en permanente comunicación y en movimiento y comunicación. De los vasos pasa al intersticio, del intersticio a la célula, de la célula hacia el intersticio y del intersticio hacia el plasma. Este movimiento de líquido se debe a muchos fenómenos físicos y fenómenos químicos que vamos a estudiar, porque estos líquidos tienen que pasar a través de membranas, ¿no? De obstáculos que les pone el mismo organismo. Para pasar el líquido desde el plasma hacia el intersticio, lo tiene que hacer a través de los poros capilares. Estos poros capilares son capaces de permitir el paso del líquido, pero bajo ciertas condiciones físicas, ciertas fuerzas físicas que favorezcan el paso del líquido en un sentido y en otro. Si estas fuerzas físicas, como la presión de los vasos o la presión coloidosmótica, varían, no están dentro de los límites homeostásicos, entonces puede haber una dificultad en el paso a través del capilar. O también desde el líquido intersticial hacia el líquido intracelular. Aquí se tienen que utilizar canales para que el líquido atraviese la membrana plasmática, porque la membrana plasmática es una membrana impermeable en ciertas condiciones, ¿no? ¿Ven? Puede no permitir el paso de agua o permitir cuando la célula lo necesita. Por eso es una membrana selectivamente permeable. En general, es una membrana que no va a permitir el paso del agua si la célula no necesita. Si la célula necesita, va a entrar el agua. O si la célula tiene de más agua, va a permitir la salida del agua. Ahora, si se alteran estos mecanismos de transporte del agua, también puede haber alteración en las concentraciones de líquido intracelular. Bien, ahora, para que todo funcione adecuadamente, se tienen que mantener los valores en el líquido extracelular en condiciones casi normales, ¿no? Casi constantes, perdón. Vean, aquí tenemos algunos valores que podemos observar del oxígeno dentro del líquido extracelular, va a tener una concentración o una presión parcial de 40 milímetros de mercurio de presión, ¿no? A nivel del líquido extracelular, en especial en las venas. El dióxido de carbono, 40 milímetros de mercurio también. El ion sodio, 142. El ion potasio, 4.2. El ion calcio, 1.2. El cloruro, 108. El bicarbonato, 28. La glucosa, 82. La temperatura del organismo se tiene que mantener alrededor de 37 grados y el equilibrio ácido-básico tiene que mantener un pH de 7.4. 7.35 a 7.4. Ahora, vean, estos son
el valor normal que se suele decir, pero siempre hay un pequeño intervalo, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo. Estas son las condiciones casi constantes que decimos de la homeostasis, porque si bien el sodio debería estar en 142, podría llegar a 138 y a 142. Es un intervalo normal. Aquí ya tenemos intervalos que ya no son normales, que todavía no son mortales a corto plazo, pero a largo plazo cualquiera de estos intervalos, si se mantiene, puede ser mortal. Y a largo plazo podemos hablar de horas o minutos también, ¿no? Cuando hablamos de estos intervalos no mortales a corto plazo. Y un intervalo normal es lo que es tolerable por el organismo, porque por cualquier motivo puede haber un pequeño aumento, una pequeña disminución del oxígeno en la sangre. Eso no quiere decir que sea anormal, está dentro de un intervalo normal. A este intervalo de normalidad lo llamamos condición casi constante. Recuerden, la homeostasis dice que son las condiciones, las concentraciones casi constantes. Si fueran constantes, hablaríamos de 40. Y si 41, ya estaríamos fuera de lo normal, ¿no es verdad? Pero estamos hablando de que como son casi constantes, hay siempre un pequeño intervalo entre los valores de la normalidad que nosotros asumimos como normal. Bien, para la próxima clase quiero que aprendan muy bien esta tabla, porque esta tabla, además de aprenderla para la próxima clase, la tienen que aprender para toda la vida. Estos son valores que tienen ustedes que tenerlos en su cabeza todo el resto de su vida si van a ser médicos. Bien. Hay algunas características de los sistemas de control como la retroalimentación negativa y la retroalimentación positiva, que son mecanismos que el organismo tiene para mantener esas condiciones casi constantes. Cuando hablamos de retroalimentación negativa, hablamos de este mecanismo cuando algún factor se vuelve excesivo o deficiente. Si aumenta el sodio o disminuye el sodio, más allá de esos valores que acabamos de ver, ¿vean? Va a haber un sistema de retroalimentación negativo que va a hacer que ese valor vuelva, que el sodio vuelva a su valor normal. Si aumenta mucho el sodio, por ejemplo, inmediatamente el riñón empieza a eliminar más sodio junto con la orina, lo que hace que el sodio vuelva a su valor normal. Y fíjense, va a concentrar además la orina, no se va a eliminar la misma cantidad de orina, se va a eliminar menos orina, menos cantidad de líquido, pero ese líquido que estamos eliminando va a tener mayor concentración de sodio. Entonces, el riñón no va a eliminar agua, va a mantener el agua. Lo único que va a eliminar es sodio. Por el contrario, si el sodio disminuye en exceso en el líquido extracelular, entonces el riñón lo que va a hacer es retener sodio en los túbulos y lo va a pasar al intersticio. Y en contrapartida va a eliminar una orina más diluida, va a eliminar mayor cantidad de líquido junto con la orina, pero la concentración de sodio que se va a eliminar en esa orina va a ser menor. Así analizar las concentraciones de líquido extracelular. O si sube la presión arterial, los vasoreceptores perciben que ha subido la presión arterial, envían señales al hipotálamo y al centro cardiocirculatorio, y la respuesta, ¿cuál puede ser? Una vasodilatación para que baje la presión arterial. Si baja la presión arterial en exceso, la respuesta puede ser, al contrario, una vasoconstricción. Fíjense, cada vez que un valor se altera en exceso o en defecto, sube o baja en el líquido extracelular, inmediatamente estos controles de retroalimentación negativa perciben y hacen que se produzca una serie de cambios en algún órgano para que los valores vuelvan a la normalidad. Esto permite mantener la homeostasis.
Ahora, hay otro control, otro mecanismo de control, otro sistema de control, que es la retroalimentación positiva. Esta retroalimentación positiva lo que se caracteriza que cuando un factor aumenta o disminuye, la respuesta en vez de volver a la normalidad del valor, lo que hace es fortalecer ese aumento o esa disminución. Fortalece el estímulo que produce ese aumento o esa disminución. Entonces, si disminuye un factor, la respuesta va a ser que el factor se disminuya más y más y más y cada vez más y se entre en un círculo vicioso. Generalmente estos factores de estos sistemas de control no son fisiológicos, los de retroalimentación positiva. Los de retroalimentación, estos son los de retroalimentación, este de aquí, este cuadro. Porque generan este círculo vicioso que puede hacer que el organismo termine agotado o almacenando en exceso un factor, cualquier sustancia, o un factor como la presión arterial, por ejemplo, o el gasto cardíaco. Entonces, estos mecanismos o estos sistemas de retroalimentación positiva son los que se presentan cuando hay alteraciones de la homeostasis. Son peligrosos, ¿no? La mayor parte de los sistemas de retroalimentación fisiológicos son estos, los de retroalimentación negativa. Este de aquí abajo es el de retroalimentación positiva. Bien, aquí vamos a quedar. No sé si tienen alguna consulta. Todo claro, doctor, gracias. Bien, entonces mañana nos vemos a la misma hora y gracias por su atención. Gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Gracias, Hasta doctor. luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Bien. Hasta luego, doctor. Chao, chao, chao. Hasta luego.